Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal personal y en esta ocasión vamos a continuar con el curso de CSS3. Vamos a ver el último display que nos falta, que es importante. En el video antepasado vimos ya lo que son los displays básicos de Block, Inline y Line Block. En el video pasado vimos lo que fue el display Flexbox, que nos sirve para acomodar elementos de manera unidimensional, es decir, tanto en columna como en fila. Y ahora vamos a ver lo que es el display grid, así que para ello vamos a crear una nueva carpeta dentro de nuestra carpeta raíz del curso, que se va a llamar 012-grid. Dentro de esta carpeta vamos a tener nuestros archivos de siempre, nuestro HTML y nuestro styles.css. En el HTML vamos a tener la estructura básica de un documento HTML5 y vamos a ponerle como título del documento CSS Grid, que es lo que vamos a estar viendo en este video, y vamos a enlazarle de una vez nuestros estilos también. Entonces, el CSS Grid es un display que nos va a ayudar a posicionar nuestros elementos de manera bidimensional, es decir, tanto en filas como en columnas. Esta es la diferencia entre grid y flexbox. Flexbox es unidimensional, es decir, para o columnas o para filas. Aquí pues se combinan las dos y podemos crear grids muy interesantes. Entonces, para hacer el ejemplo similar al de Flexbox, para que vean la diferencia, vamos a hacer un div principal con la clase main. Aquí estoy utilizando lo que es emmet, la abreviación emmet, para poder escribir un div y que le ponga automáticamente la clase main. Si se dan cuenta, en el cuadrito de la derecha, ahí está diciendo lo que va a terminar de escribir cuando yo le dé enter. Entonces le damos enter y como ven me escribe mi etiqueta div con mi clase main. Entonces dentro de este div principal vamos a crear 10 divs secundarios. Entonces para ello vamos a hacer div asterisco 10, de que quiero que sean 10 divs, como ven ahí en la parte de la derecha, el cuadrito de emmet abbreviation, y quiero que todos tengan la clase secondary. Como ven, todos los divs van a tener esa misma clase. Le damos enter y como ven ya se me crean estos componentes. Creo que también le podemos poner un contenido. Como ven, si yo después de esto le pongo llaves y le empiezo a escribir cosas, eso se va a poner en el contenido de la etiqueta, es decir, dentro de la etiqueta div. Como ven, yo voy borrando y también se va borrando del lado derecho lo que yo voy escribiendo como contenido. Entonces vamos a ponerle contenedor. Vamos a ponerle contenedor para simplemente tener un contenido por dentro y que pueda diferenciar. Entonces ahí le damos enter y como ven ya me ponen los 10 divs secundarios con mi contenido dentro de mi etiqueta div. Entonces vamos a guardar y vamos a ir a ver al navegador para que veamos cómo se visualiza este sitio sin CSS. Como ven, aquí está mi sitio sin CSS, ahí están los 10 contenedores y obviamente todos están dentro de un contenedor principal. Para poder verlo mejor, vamos a ir aquí a los estilos y a todos los divs vamos a ponerles un borde de un píxel sólido, aquí solid, y de color negro. Recargamos y como ven ya se aparece el borde de todos los contenedores que tengo aquí en mi sitio web, que son 10. Como hicimos en el video pasado, al contenedor principal le voy a poner un color. Vamos a ponerle un background púrpura al principal y vamos a seleccionar los contenedores secundarios y vamos a ponerle un background anaranjado. Vamos a empezar ahora sí con lo que es lo importante, que es el display. Nosotros vamos a utilizar la propiedad display y le vamos a poner como valor grid, que es el que vamos a estar viendo en este video. Entonces vamos a guardar y vamos a ir al navegador para ver cómo se ve hasta este momento nuestra aplicación web. Y como ven, no cambia, solamente le agregó los colores. Obviamente detrás de estos contenedores
está nuestro contenedor principal en púrpura. Pero a partir de aquí, de que nosotros le ponemos display grid, podemos empezar a ocupar las funciones o las propiedades más bien de este display. Una de ellas, que es muy importante, es de las más importantes que hay, es la de grid template columns. También está grid template rows, pero bueno, primero vamos a empezar con la de columns. Aquí nosotros podemos decirle cuántas columnas quiero que tenga mi grid. En este caso, si yo quiero que mi grid tenga solamente 2 columnas, puedo ponerle 2 valores aquí. Ahora, estos valores pueden ser en píxeles, pueden ser en porcentaje, puede ser en em, como las medidas, como las unidades de medidas que hemos visto. Entonces, para que vean un pequeño ejemplo, vamos a ponerle 100 píxeles y 100 píxeles. Aquí yo le estoy diciendo que quiero que mi grid tenga 2 columnas de 100 píxeles cada una. Entonces vamos a guardar y vamos a ir al navegador. Y como ven, mis contenedores se hicieron hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo que mi grid quiero que tenga solamente 2 columnas, cada una de 100 píxeles, es decir, de aquí a acá hay 100 píxeles y de aquí a acá hay 100 píxeles, y todo este espacio es el que nos termina sobrando. De igual manera podemos utilizar aquí lo que son porcentajes. Si por ejemplo quiero que uno abarque el 50% y quiero que la otra columna abarque el 50% de la pantalla. Y como ven, ahora mis contenedores abarcan pues el 50% de mi pantalla. Si yo le doy clic derecho aquí y le doy inspeccionar para que me abra esta barra lateral, si yo voy achicando mi pantalla, siempre va a ocupar la mitad de la misma, como pueden apreciar. Ahora, dentro de esta misma propiedad tenemos otro tipo de valor, no solamente píxeles y porcentajes y em, que son los que hemos estado viendo. Aquí también tenemos los FRs en esta propiedad específicamente de grid template columns. Es decir, nosotros le podemos decir que queremos 4 columnas en nuestro grid o 5 columnas, las que queramos, pero el mismo display se va a encargar de hacerlas con el mismo tamaño para que nosotros no tengamos que andar calculando el porcentaje o los píxeles para poder abarcar toda esa grilla o ese grid. Entonces, si queremos por ejemplo 3 columnas, podemos poner un FR y un FR. Aquí yo le estoy diciendo a mi display grid que quiero que me haga 3 columnas del mismo tamaño las 3, pero que en automático él me calcule cuál debería ser esa medida para que las 3 fueran exactamente iguales. Así que guardamos y vamos al navegador. Y como ven, aquí ya me crea las 3 columnas. Obviamente al ser 10 divs, pues me pone primero 9 arriba, y el div que sobra pues me lo pone aquí abajo hacia la izquierda. Vamos a ponerle una altura a nuestros divs secundarios. Con la propiedad height vamos a poner una altura de 200 píxeles. Y como ven, ahí están lo que son mis contenedores. Como ven, son 3 columnas del mismo tamaño, es decir, del mismo grosor, y se van a ir acomodando los elementos. Entre más elementos pongamos, pues se van a ir yendo hacia abajo. Ahora también tenemos otra propiedad que se llama grid template rows, que es para especificar el tamaño de nuestras filas en nuestra grilla. En este caso vamos a ponerle que la primera fila sea de 100 píxeles, la segunda fila sea de 200 píxeles y la tercera fila sea de 300 píxeles. Vamos a quitarle de momento esta propiedad height, o se la vamos a comentar con diagonal asterisco y luego al final asterisco diagonal. Con esto comentamos propiedades en CSS. Entonces vamos a guardar y vamos a ir al navegador. Y como ven, ahora el tamaño de mis filas se modificó de aquí a aquí, es decir, de altura tiene 100 píxeles en mi primera fila, después mi segunda fila tiene 200 píxeles, sería el doble de la primera, y después mi tercera fila tiene 300 píxeles. La última fila, la cuarta fila, como no le puse ningún template row, pues entonces me la pone como automática y solamente abarca el contenido de la etiqueta div.
Entonces es importante que también sepan que existe esta propiedad Grid Template Rows, aunque la que más se ocupa normalmente es la de Columns, aunque también puede ser interesante en ciertas grillas, en ciertos estilos. Entonces de momento, para seguir con el ejemplo, vamos a quitarla y vamos a descomentar la propiedad height o altura de nuestros divs secundarios para que quede como había quedado anteriormente. También tenemos nosotros aquí una propiedad con la cual podemos repetir de manera más fácil lo que son estos valores de columnas. Es decir, aquí nosotros solamente tenemos 3 columnas, por lo que no tendríamos ningún problema. Pero qué tal si queremos 12 columnas, 20 columnas, tendríamos que escribir todas ese número de veces un FR, un FR, un FR, y se volvería algo muy largo y muy repetitivo. Entonces para ello lo que podemos hacer es que podemos hacer un repeat. Utilizamos lo que es el valor repeat, y aquí dentro vamos a poner el número de veces que queremos repetir algo. Es decir, por ejemplo, le vamos a poner 4 veces. ¿Y qué va a repetir esas 4 veces? Pues un FR. Esto es lo mismo que si nosotros pusiéramos un FR, un FR, un FR, un FR, es decir, 4 veces, pero aquí lo hacemos de manera simplificada. Es decir, queremos repetir 4 veces la propiedad 1FR, y así no tenemos que estar escribiéndolas todas a mano. Así que guardamos y vamos al navegador, y como ven, ahí está mi grilla con 4 columnas del mismo ancho por la propiedad o el valor FR. Y aquí nos sobran pues 2 espacios, porque nos harían falta poner más contenedores para seguir abarcando este espacio de aquí abajo. Otra propiedad interesante que tenemos con Display Grid es el gap. El gap, hagan de cuenta que es como el margin, es como la propiedad margin, solamente que aquí se ocupa para nuestros grids. En este caso yo le voy a poner que tenga un gap o un margen de un M entre mis divs secundarios, obviamente, para que haya un espaciado, para que no estén tan juntos todos. Entonces vamos a guardar y vamos a ir a verlo al navegador. Y como ven, aquí me separa ya mis contenedores secundarios con un M, la medida que está de aquí a acá, es decir, entre cada contenedor, tanto de lado como de abajo y arriba, tiene de medida un gap. Es como si le pusiéramos un margen, solamente que ese margen se aplica entre componentes. Si se dan cuenta, el margen no lo aplica en la parte de arriba ni en la parte del lado de la grilla, solo lo aplica entre los componentes secundarios, es decir, los que están dentro del grid. También tenemos lo que es el column gap. Si nosotros queremos solamente que tenga una separación entre columnas, podemos ponerle aquí, por ejemplo, 20 píxeles, y como ven, se separó un poquito más entre columnas. De hecho, vamos a ponerlo más para que se pueda ver más la diferencia, 50 píxeles. Vamos a guardar y vamos a ir al navegador. Y como ven, aquí se ve ya más la diferencia. Si se dan cuenta, de separación en columnas les pone 50 píxeles, y abajo tenemos igual un M que le pusimos al gap al inicio. Así como tenemos el column gap, también tenemos el row gap. Aquí nosotros le podemos poner también 50 píxeles, por ejemplo, y como pueden ver, ahora sí está separado por igual tanto las columnas como las filas, 50 píxeles. Esto es lo mismo que si yo hubiera puesto aquí también 50 píxeles, sería exactamente lo mismo, pero aquí tenemos las propiedades por separado en caso de que queramos que estén más separados entre columnas o entre filas. De momento vamos a regresar nuestro gap como lo teníamos a un M, y estas dos propiedades de aquí abajo las vamos a comentar. También tenemos otra propiedad que se llama Justify Items, en la cual nosotros podemos alinear nuestros componentes al principio o al final de nuestra grilla. Es decir, nosotros podemos ponerle aquí que queremos alinearlos al inicio, y como ven, mis contenedores se alinean al inicio, obviamente ocupando el ancho de mi contenido. En este caso, como solo tenemos la palabra contenedor, pues bueno, se alinean hacia la izquierda y solamente ocupan el ancho del contenido de mi etiqueta div. Nosotros le podemos poner también que queremos que se alineen al centro. Ahí está. O podemos poner que se alineen al final. Y ahí está.
Entonces esa es otra propiedad que también está y está bien que la sepan, pero por el momento vamos a comentarla. Ahora nosotros podemos indicarle también a partir de qué columna queremos que inicie un componente HTML. Por ejemplo, vamos a ponerle una clase extra aquí al último div que se va a llamar last. El último div vamos a ponerle esta clase para poder diferenciarlo de todos los demás divs. Y entonces acá lo vamos a seleccionar con un selector de clase last y vamos a usar la propiedad grid-column-start. Entonces aquí nosotros podemos indicarle a partir de qué columna quiero que inicie este componente o este div last. Nosotros le podemos poner que inicie a partir de la columna 3. Entonces guardamos y vamos al navegador. Y como ven, mi div está iniciando en la columna 3. Es decir, tenemos la columna 1, la columna 2 y tenemos acá la columna 3. En este caso, para explicarlo más de una mejor manera, aquí nosotros tenemos unas líneas en esta grilla. Si se dan cuenta, tenemos aquí las líneas de color morado. Tenemos una línea aquí, una columna, una línea de columna de este lado. Tenemos otra línea de columna aquí y tenemos otra línea de columna aquí. Esas son las líneas del grid. Pero también tenemos otras dos líneas que, aunque no se ven, también cuentan, que son la línea que tenemos aquí al principio y también tenemos una línea final aquí de columna en nuestro grid. Entonces en este caso le estamos diciendo que queremos que empiece a partir de la línea 3. ¿Por qué a partir de la línea 3? Porque tenemos la línea 1, que sería la primerita de aquí, donde empieza el grid, aunque no se vea. Tenemos la línea 2, que está separada por un M con nuestra propiedad cap. Y tenemos aquí la línea 3. Entonces a partir de la línea 3 queremos que empiece este componente last. Y si nosotros queremos, podemos alargarlo hasta la línea 5. Es decir, aquí sería la línea 4. Y aquí sería la línea 5, que sería la última línea de nuestro grid. Entonces aquí yo le puedo decir que empiece desde la línea 3. Pero también quiero que termine con grid column n. Quiero que termine en la línea número 5. Entonces guardamos y vamos al navegador. Y como ven, ese contenedor está ocupando dos columnas. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que inicie desde la línea 1, es decir, 1, 2 y 3. Y quiero que acabe en la línea 5, es decir, 4 y 5, que acabe hasta la última línea de mi grilla. Por eso es que abarca dos columnas. O también le puedo decir que abarque desde la línea número 2 hasta la línea número 5. Y ahí está. Ahora ese grid ocupa todo ese espacio restante al final de mi grilla o de mi grid. Además podemos combinar estas dos propiedades simplemente poniendo la propiedad grid column. Y aquí es donde podemos combinarlas. Es decir, en grid column podemos poner que quiero que inicie desde la línea número 2, desde la línea de columna más bien número 2, hasta la línea de columna número 5. Entonces guardamos y vamos al navegador. Y como ven, yo recargo la página y sigue de la misma manera, porque estamos combinando ambas propiedades, simplemente que también las tenemos por separado por si queremos personalizar un poquito más nuestro grid. Y así tenemos más propiedades acerca de este display grid. Estas son, yo creo que las más interesantes o las que más se ocupan. Al final de este video, en la descripción, les voy a dejar un link a la página de grid de CSS para que puedan ver todas las propiedades que hay, por si quieren enterarse un poquito más de esto. Nosotros hasta acá vamos a dejar este video. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido a cómo utilizar el grid en CSS. Como ven, en unas pocas líneas de código pudimos hacer perfectamente una grilla que nos pudiera servir para alguna galería de fotos, por ejemplo. Si les gustó el video, ya saben que me pueden dejar un buen like. Suscríbanse al canal para seguir con el curso. Déjenme en la parte de los comentarios cualquier duda que tenga, yo la voy a estar respondiendo. Sin nada más que decir, nos vemos hasta el próximo video. Hasta luego.